a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos a esta ya última sesión de la Barcelona New Economy Week, último día, último panel en este vertical de salud. En la anterior sesión hemos estado hablando de terapias como la CAR-T, este mecanismo, este avance médico que lo que hace es actuar activando la capacidad innata del cuerpo, destruyendo, en el caso que nos han contado, células cancerígenas. Pues en la sesión que empezamos ahora seguiremos hablando de terapias avanzadas, de avances que la verdad es que están revolucionando el sector de la medicina. La vamos a dedicar a terapias avanzadas, un campo que está también revolucionando. Hablamos de terapia celular, que a través de células inmunitarias ayuda a combatir enfermedades como lo que acabamos de comentar, el cáncer, pero también nos referimos a terapia génica, a modificar la genética de la célula para que recupere la normalidad, o a la ingeniería de tejidos, que incluye la idea también de autocuración. Terapias que actúan también contra enfermedades raras y que están cambiando la evolución de estas dolencias. En la siguiente mesa, durante la siguiente hora, abordaremos lo que supone estos avances, estas terapias, y también qué se puede hacer para reducir su coste, porque es uno de los hándicaps con los que nos encontramos, que puedan ser accesibles a todos, y para ello pues también es importante poder reducir el coste. Para moderar la siguiente sesión nos acompaña Ander Iceta. Buenos días, buenas tardes y hasta ahora las dos. Buenas tardes, Ander. Él es presidente de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular, es licenciado en Biología por la Universidad de Navarra y doctor también de esta misma disciplina por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2010 lidera el Grupo de Investigación en Ingeniería Tisular del Instituto de Investigación Sanitaria de Biodonostia y ejerce de responsable de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario de Donostia. Con él y con el resto de ponentes vamos a conocer un poco más cuáles son estas terapias avanzadas. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Gisela, y también me gustaría agradecer a Biniu la oportunidad que nos ha dado la sociedad pues, para presentar un poquito cómo es el camino de desarrollo de una terapia pues, desde el laboratorio de investigación básica hasta el paciente. Lo primero me gustaría presentar a los speakers de hoy, empezando por mi izquierda. Tenemos a Sonia Guedan, que es Junior Group Leader en el IDIVAPS, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínic, aquí en Barcelona. Sonia es farmacéutica por la Universidad de Barcelona y doctora en biotecnología, y ha centrado su carrera en desarrollar nuevas terapias génicas y celulares para el tratamiento del cáncer. De hecho, trabajó durante muchos años en la Universidad de Pensilvania en el laboratorio que desarrolló la primera de estas terapias aprobadas por la Agencia del Medicamento Americana. En el centro tenemos a Joaquín Vives, que es Group Leader en el Banc de Sang i Teixits de Barcelona también. Él es bioquímico y tiene una larga carrera en el desarrollo y la optimización de productos celulares para su uso en clínica. De hecho, el laboratorio que dirige pues, se ha focalizado en el desarrollo de terapias avanzadas y cómo realizar el escalado industrial y bueno, pues, facilitar de alguna manera el cumplimiento de los requisitos regulatorios que tienen estas terapias. Así que sería un poco ese perfil intermedio entre el investigador más básico y el paciente. Y por último tenemos con nosotros a una neuropediatra, la doctora Francina Munel, del Hospital Vall d'Hebron, de aquí de Barcelona. Es médico adjunta en neurología pediátrica en la unidad de enfermedades neuromusculares de este hospital, y se dedica principalmente al desarrollo de nuevas terapias para la atrofia muscular espinal, distrofias musculares congénitas y otro tipo de distrofias musculares en las que están desarrollando pues, terapias génicas. Bueno, vamos a comenzar con Sonia, con el laboratorio de investigación más básico. Y bueno, tenemos esta terapia CAR-T académica que habéis desarrollado en el hospital. ¿Podrías contarnos qué es una célula CAR-T y bueno, cómo está cambiando el curso de la hemato-oncología?
Bueno, pues nuestro sistema inmunitario, como funcionamos nosotros, que nuestro sistema inmunitario tiene unas células, que incluyen, por ejemplo, las células T, que son las encargadas de defendernos contra enfermedades. Las células T van como circulando por el cuerpo y si encuentran un cuerpo extraño, por un virus o una bacteria, pues lo eliminan. ¿Qué pasa en el cáncer? Lo que pasa en el cáncer es que son nuestras propias células las que empiezan a mutar para proliferar muy rápido. Algunas de estas mutaciones van a dar lugar a unas células tumorales que sean diferentes de las nuestras y entonces nuestro sistema inmunitario va a ser capaz de eliminarlas. Pero en otros casos estas mutaciones lo que van a hacer es que las células crezcan mucho y generen estos tumores, pero se parezcan mucho a nuestras células. Y aquí el sistema inmunitario es cuando no es capaz de eliminar este tumor. Entonces, lo que hacemos nosotros en el laboratorio es intentar entender qué información genética le podemos dar a estas células T para que maten el tumor y se la damos en este formato, esta información genética, cogemos las células T inmunitarias del paciente y le ponemos esta información genética, que puede ser un CAR o pueden ser otro tipo de genes, para que estas células sean capaces de luego llegar al tumor y eliminarlo. Esto es muy diferente a lo que se ha hecho hasta ahora para el tratamiento del cáncer, es un tipo de medicina muy diferente y la primera vez que se trató en Estados Unidos los primeros pacientes fue muy sorprendente porque se trataron pacientes con enfermedades hematológicas. Normalmente cuando tratamos pacientes en ensayos clínicos son pacientes que no tienen, en el caso del cáncer, otras alternativas terapéuticas. Eran pacientes con cánceres muy avanzados y al tratarlos con estas terapias CAR-T tuvieron unas respuestas muy impresionantes. Un porcentaje muy elevado de pacientes que respondió totalmente, que el tumor se le fue, luego a veces vuelve, pero en niños, por ejemplo, había un 90% de regresiones completas. Y algunos de estos pacientes están curados, han pasado más de 10 años desde que usamos esta terapia y podemos decir que estos pacientes con enfermedades hematológicas, leucemias o linfomas, a día de hoy están curados. Entonces, esto fue una revolución porque no es una cosa que nos encontramos normalmente en estos tipos de ensayos, estas altas tasas de respuestas y además duraderas en estos pacientes que están tan avanzados y que no tienen ninguna alternativa. Genial. La verdad es que sí es cierto que las CAR-T es la auténtica revolución y donde está más el foco ahora mismo de las terapias avanzadas, pero no es lo único que se está haciendo, ¿no? Y desde el Banc de Sang i Teixits Quim de Cataluña habéis sido partícipes de la evolución que han sufrido las células madre mesenquimales, ¿no? Desde aquellos inicios ya hace unas cuantas décadas en que se empezaron a utilizar en clínica. ¿Puedes comentarnos, por favor, qué son estas células y qué uso se les está dando actualmente en ensayos clínicos? Pues sí, claro. Las células mesenquimales son unas células multipotentes, tienen esa capacidad de especializarse a diferentes tejidos, puede ser pues, grasa, cartílago, hueso, pero curiosamente no las queremos para que se conviertan en esos tejidos, sino que actualmente su uso clínico más bien está orientado a otra característica de estas células que tiene más que ver con su capacidad de inmunomodular, es decir, su capacidad de secretar factores, de interaccionar con el sistema inmune y de alguna manera reeducarlo en aquellas patologías en las cuales pues, el sistema inmune está desbalanceado, ¿no? Un ejemplo muy claro sería la enfermedad del injerto contra el huésped. Tenemos pacientes que sufren una leucemia, por ejemplo, o una autoinmunidad muy severa y reciben un trasplante hematopoyético. Algunas veces, cuando este trasplante proviene de un donante no emparentado, se puede dar el caso de que los linfocitos del donante acaben reconociendo como extraño al propio paciente. Entonces, lo que denominamos enfermedad de injerto contra huésped. En estos casos vemos que los pacientes que no responden a los tratamientos más estándares, pues cuando le administramos células mesenquimales, estas células desencadenan todo un mecanismo que finalmente le da una tolerancia al paciente con estas células de donante. Sería la aplicación más usada. Muy bien. Llegando ya al hospital, ¿no? A los que estáis ahí al borde de la cama de los pacientes, realmente otra cosa que está ahora mismo pegando mucho y funcionando muy bien son las terapias génicas, ¿no, Francina? Y especialmente en el ámbito de las enfermedades raras, que es al que tú te dedicas. Supongo que esto supone una nueva esperanza para estas patologías, ¿no? Que no disponían más que de tratamientos paliativos, pero a la vez pues, puede generar algunos interrogantes el hecho de que sean un número tan bajo de pacientes y que a nivel de coste-efectividad, análisis económicos, puede ser complicado, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál es el presente y el futuro de la terapia génica de las enfermedades raras?
bueno, el presente y el futuro en realidad es esperanzador, pero con unos problemas que tenemos que ir atacando uno a uno. Esto ha sido las terapias para enfermedades raras in vivo, que es cuando ponemos el gen dentro de un vector, normalmente un virus, y lo ponemos en sangre o directamente al cerebro o en la retina. Pues llevábamos como 30 años o más, mucha gente en el mundo llevaban intentando que estas terapias fueran una realidad, y finalmente es una realidad, pero es una realidad de momento para unas pocas terapias. ¿Y por qué para unas pocas? Pues primero se ha empezado dentro de las raras, las menos raras. Además, el gen tiene que tener un tamaño específico, porque si es muy grande, tampoco. Y esto es una de las principales dificultades para este desarrollo. Después también hay una diana, unas células a las que tenemos que llegar. Y podemos llegar bien a la médula espinal, podemos llegar a los músculos o al hígado, pero hay otros tejidos que es más difícil. Y esto pues es otro cuello de botella contra el que debemos luchar. Después está, aparte del desarrollo, pues la eficacia, ¿no? No sabemos cuán eficaces serán. De momento los primeros resultados vemos que realmente son eficaces, pero cuántos años va a durar esta eficacia es algo que todavía no sabemos. Y después la seguridad, porque sí que sabemos que son unos tratamientos que no se pueden hacer en cualquier sitio, en cualquier hospital. Requiere de unos controles muy, muy estrictos, sobre todo en las primeras semanas, porque han habido pues incluso efectos secundarios letales en algunos pacientes. Y después no sabemos a largo plazo qué pasará. Pero si estamos hablando de una enfermedad rara y severa, pues siempre se ha de poner en la balanza todo, ¿no? Pero hace falta mucho más estudio y hace falta colaborar entre todos para que esto pues vaya siendo una realidad cada vez para más terapias. Sí, me quedo con eso. Yo creo que estamos pasando de la esperanza a la realidad, ¿no? Eso es realmente muy importante. Volviendo a Sonia, tu área de especialización está centrada en el desarrollo de nuevas inmunoterapias para tumor sólido, ¿no? Sabemos que las CAR-T realmente están funcionando muy bien en los tumores de la sangre, que son más accesibles. El tumor sólido no es necesariamente así. ¿En qué consisten estas terapias y cómo de cercanas las ves a la práctica clínica, Sonia? Bueno, pues como tú has dicho, estas células CAR-T están funcionando ahora bien en enfermedades de la sangre, entre otros motivos, porque sí que son más accesibles, porque las células que nosotros usamos para tratar las células CAR-T también están en la sangre, en los mismos lugares que las células tumorales, con lo cual es muy fácil que se encuentren y ellas ya están, en su día a día, ya están acostumbradas a interaccionar entre ellas, con lo cual es fácil que se encuentren y que las células CAR maten a las células tumorales. ¿Qué pasa en tumores sólidos? Que los tumores sólidos pues, es una masa tumoral que está un poco accesible, entonces las células CAR-T que vamos a administrar tienen que encontrar este tumor y entrar dentro, ¿no? Es como un poco cuando Estados Unidos fue a Vietnam, ¿no? Es cómo entras en ese tumor y cómo sobrevives, porque tú puedes saber a quién tienes que matar a las células tumorales, pero cómo sobrevives en ese tumor que es tan hostil. Los tumores sólidos generan como un ambiente que hace que sea muy difícil para estas células T sobrevivir allí y hacer sus funciones. Entonces, aparte de darles la información genética, conforme tenéis que matar a estas células tumorales, también necesitan la información genética de cómo van a sobrevivir ahí. Entonces, es un paso un poquito más allá. ¿Y con qué podemos a lo mejor combinar estas terapias CAR-T? Pues para que este tumor sea un sitio un poco más amable para las células T para que puedan hacer su función. Esto es lo que estamos haciendo principalmente en mi laboratorio, en el IDIVAPS Hospital Clinic, y ahora justo la semana pasada se hizo público que nos han dado una beca de la Sociedad Española contra el Cáncer para tratar a los primeros 9 pacientes con cáncer de mama metastásico, que también son pacientes que no tienen alternativas terapéuticas, y pues tenemos esta financiación para hacer un pequeño piloto para ver cómo estas células CAR-T, que están dirigidas a este tipo de cáncer de mama, qué tipo de eficacia tienen. Ya hemos visto en otros grupos, en otro tipo de tumores, que durante los primeros años las CAR-T contra tumores sólidos no funcionan tan bien, pero sí que ahora ya estamos empezando a ver grupos a nivel internacional que ya están empezando a publicar pacientes que
se han curado, que han tenido una respuesta completa, que a lo mejor recaerán, pero que de momento estas células T han sido capaces de eliminar estos tumores sólidos, con lo cual hemos tardado años a llegar hasta aquí, vamos muy retrasados en comparación en las enfermedades hematológicas y los resultados no son tan espectaculares, pero sí que dan esperanza y sí que pensamos que, bueno, que tenemos que seguir trabajando en esta dirección porque al final la mayoría de los tumores de los pacientes tienen este tipo de tumores, los tumores sólidos. O sea, que ya se vislumbra la receta, ¿no?, para salir de esta curva de aprendizaje y llegar ya esperanza, a los pacientes. Estupendo. Kim, desde tu posición intermedia entre científicos más básicos que están en la parte de desarrollo de la idea y de la preclínica y clínicos como Francina, tienes, desde mi punto de vista, una visión bastante privilegiada de qué requisitos regulatorios necesita cumplir Sonia para que esas células lleguen a los pacientes, ¿no? ¿Cómo ves la situación a nivel regulatorio en Europa y piensas que esta legislación bajo la que estamos desarrollando estos medicamentos está apoyando el desarrollo de terapias o quizá podríamos estar en una situación más de freno? ¿Sabes qué pasa? Que nos vienen los básicos o nos vienen los clínicos, ellos con un problema, ellos con una posible solución, y somos nosotros que les damos la mala noticia, que las cosas no van a ir tan rápido y que van a ser un poquito más complejas. Pero que es decir, la regulación no está allí para complicar la vida de nadie, al final está allí para asegurar que los pacientes van a disponer del mejor medicamento posible. Científicamente y naturalmente desde todos los aspectos que nos podamos imaginar, desde proteger los datos. Muchas veces estamos hablando de células, ¿no? ¿Quién las ha donado? ¿Es el mismo paciente? ¿Es un donante? Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y naturalmente la ética. Entonces, a mí me gusta explicar que nuestro trabajo en el Banc d'Assain es precisamente convertir una receta de investigación para producir esas celulitas o esos genes a nivel de laboratorio para realizar tu preclínica a una receta farmacéutica. Es decir, ya no estamos hablando de una propuesta, sino estamos hablando de un medicamento. Y es así, es una nueva categoría de medicamentos. No son moléculas químicas pequeñas como el paracetamol, no son biológicos como los anticuerpos monoclonales, sino que ya estamos hablando de un medicamento vivo y que naturalmente lo vamos a tener que producir según las normas de correcta fabricación. Yo no pienso que sea una piedra puesta expresamente en el camino para dificultarnos las cosas, sino al final un poco para facilitar que estos medicamentos sean seguros y eficaces, porque eso va a hacer precisamente que salgan otros. Si el primer medicamento ya no es seguro y eficaz, no habrá un siguiente, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Francina, por tu parte, ahí pegada a las camas de los pacientes y con las familias, ¿cuál es tu percepción del rol de la industria farmacéutica? ¿Ves que están realmente trabajando en el desarrollo de estas terapias innovadoras para enfermedades de baja prevalencia o os sentís un poco abandonados? Bueno, están trabajando para algunas de ellas y ha sido muy importante porque están abriendo las puertas a todo lo que vendrá después. La verdad es que cualquier avance en unas de ellas facilita muchísimo todas las demás, porque el vector que usamos para llevar un gen a una célula va a ser muchas veces el mismo que para muchas otras enfermedades que aún no tienen terapia. O sea que las demás podrán venir más rápido. Evidentemente se tendrán que hacer ensayos y el ensayo clínico lleva un tiempo y las enfermedades algunas son progresivas y no queremos perder tiempo, pero pasaremos por esto y seguramente irá más rápido y también con toda la seguridad que nos estaban diciendo ahora. Tenemos que hacerlo bien, no podemos correr porque estas terapias son únicas, es una única dosis yendo todo bien y veremos cuánto tiempo dura el efecto. Pero creemos que es necesaria la industria farmacéutica y que bueno, también tiene que ayudar un poco también después, cuando pase a vida real, a ver cómo hacemos todo el sistema sostenible, que es muy importante. Eso es. Bueno, Sonia, como se ha mencionado, en el Clinic habéis sido pioneros a nivel europeo en llevar nuevas terapias avanzadas desde la academia a los pacientes. ¿Y cómo ves tú, desde tu perspectiva de investigación más básica, esta estrategia como una posible solución a este problema que se ha mencionado del acceso, ¿no? O sea, ¿crees que puede facilitar el acceso desde los sistemas públicos de salud en países en vías de desarrollo, economías menos potentes?
¿Cuál es tu percepción? Bueno, os cuento un poco cuáles son los problemas que estamos teniendo a nivel de acceso a estas terapias, ¿no? El tema es que estas terapias son muy diferentes a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que era pues, un medicamento que se fabrica en una empresa y luego se pone en una pastilla o en un vial y se almacena y cuando viene el paciente pues, se le da este medicamento, ¿no? Aquí este medicamento, la terapia CAR-T es una terapia mucho más compleja que tiene como diferentes puntos. Por ejemplo, la primera parte es qué información le vamos a dar a estas células. Y esto es un producto por sí mismo, esto genera propiedad intelectual, esto es patentable. ¿Cuál es la información que les vamos a dar? Esta información es un trozo de material genético, de ADN o de ARN. Entonces, este material genético lo vamos a tener que poner dentro de la célula del paciente. Y para hacer esto necesitamos un método, ¿no? Para ponerlo. Hay varios métodos. El que se está usando ahora en las células CAR-T comerciales son vectores virales, que los vectores virales son como virus que utilizamos, pero que le quitamos toda la información. El virus tiene una información para replicarse y matar a la célula, pues esta información se la quitamos y le ponemos la información que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es pues el CAR y toda la información adicional que le queremos dar a la célula para que sobreviva en el paciente y se pueda matar al tumor. Entonces tenemos la información genética, es la primera invención, la segunda invención es cómo la vamos a poner a la célula, luego viene que tenemos que coger el paciente, le vamos a coger las células a este paciente, sus células del sistema inmunológico, a cada paciente de forma personalizada y vamos a coger esta información genética y se la vamos a poner dentro. Y una vez se la hayamos puesto dentro, esas células se van a expandir, a proliferar en el laboratorio para poderlas infundir otra vez en el paciente. Esto, que es lo que nos ha contado Kim, esta parte, ¿no? Esto es otro procedimiento que cada empresa lo hace de una forma un poco diferente y esto también puede generar propiedad intelectual y patentes. Como se ha hecho hasta ahora, lo que está pasado hasta ahora en el campo de las CAR-T es que la información genética que se le da a estas células se ha desarrollado a nivel académico. Y cuando a nivel académico se ha demostrado que esto funciona y esto tiene un poco de sentido, la industria farmacéutica ha comprado estas patentes y ha desarrollado todo el mecanismo que necesitamos para poder poner esta información genética dentro de las células, expandir las células y reinfundirlas otra vez en el paciente. Esto a nivel mundial es muy complicado, porque quiere decir que todos los hospitales tienen que sacar las células del paciente, enviarlas a unas oficinas centralizadas donde se van a modificar genéticamente, se congelan y se vuelven a enviar al hospital para que la infundan al paciente. Esto se está haciendo ahora en algunos países seleccionados, europeos, Estados Unidos, Canadá y algunos otros, pero no está llegando a todo el mundo, ni siquiera a todos los países europeos. Hay mucha gente que no tiene acceso a estas terapias porque esto no existía hasta ahora. Entonces, las empresas farmacéuticas han tenido que hacer una inversión muy grande de tecnología, de personal, de entender cómo hacer que estas terapias lleguen. Entonces, eso tiene un coste muy, muy elevado. Alternativas. Nosotros ahora, desde el CLINIC, estamos haciendo todo el proceso nosotros, desde lo que es la información, la generación de qué información le queremos dar a la célula, cómo la vamos a insertar, el proceso de expansión de las células T y la infusión al paciente. Yo creo que en un futuro puede haber formas híbridas. Puede ser que a lo mejor la industria pues, haga investigación y tenga una idea de cuál es la mejor información genética de dar a estas células, tenga un vector y luego esto es lo que reparta a nivel mundial y luego cada hospital coja las células de su paciente, las modifique genéticamente y las vuelva a introducir al paciente, pero desde lo que nosotros conocemos como point of care, desde tu hospital, ¿no? Que tú puedas hacer que tus células no tengan que ir a Holanda a ser modificadas genéticamente, que se pueden hacer así. Puede ser también, ahora ya la industria está haciendo todo. Antes a lo mejor licenciaba patentes de la academia, ahora la industria también tiene sus departamentos en los que se genera la propiedad intelectual desde el principio y también hacen todo el proceso. O sea, ahora estamos que tanto la academia, nosotros en el CLINIC hacemos todo el proceso, las empresas también, pero yo creo que existe a lo mejor una posibilidad en un futuro donde que esto sea un poco más mixto.
Nosotros desde el Hospital Clínic pues hemos apostado por las CARs académicas, estamos bueno, muy contentos desarrollando todo el proceso, estamos llegando a los pacientes, tenemos apoyos institucionales y un equipo estupendo y muchos colaboradores a nivel español. Los ensayos clínicos los hacemos en colaboración con otros hospitales de España y yo creo que esto ha llegado a lo que le dicen el modelo español de las células CAR-T, que estamos demostrando que esto se puede hacer completamente desde la academia. Obviamente, yo creo que hay sitio para todos y que encontraremos una forma de colaborar entre la academia y la industria para bajar costes y que estas terapias lleguen a nuestros pacientes y a todos los pacientes del mundo que lo necesiten. Sí, luego si nos da tiempo hablaremos algo de eso, de reducción de costes, porque también hay como distintas vías, ¿no? El irse a un CAR de donante versus la estrategia autóloga ahora, ¿no? de propio paciente u otras, ¿no? Bueno, Kim, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el tema de las vesículas extracelulares? Porque al menos mi visión es que las mesenquimales, las células madre mesenquimales, han ido perdiendo como fuerza y la gente se está echando ya hacia lo que secretan estas propias células mesenquimales, ya que su efecto, su función parece ser más efectora que a través de la propia célula, ¿no? Y también está muy en boga, yo entiendo, la edición génica de estas células, fuera del paciente, etcétera. Entonces, ¿cómo ves el futuro de estas terapias? Y según vayan llegando más productos a la clínica, ¿realmente lo ves sostenible? Muchas preguntas aquí. Si acaso, para acabar un poquito, y puedo compartir también un punto de vista desde instituciones como los bancos de sangre y tejidos. Nosotros ya estamos en los hospitales, formamos parte del Sistema Nacional de Salud y de alguna forma podemos ayudar a que toda esta cadena de valor, que es muy costosa y que tanto si se quiere hacer desde un punto de vista académico o desde la industria, no tiene ningún sentido duplicar, por ejemplo, centros de aféresis para que los pacientes pues, puedan dar sus linfocitos y luego los tengamos que modificar. ¿Por qué no aprovechar estructuras que ya existen, que se utilizan habitualmente, por ejemplo, para el trasplante hematopoyético? Y de hecho eso es lo que hacemos. Lo hacemos tanto colaborando con los académicos que quieren llevar a cabo pues, sus estudios con nuevos CAR-Ts y lo hacemos con la industria que ya tiene autorizados sus CAR-Ts y nos piden a nosotros, naturalmente, siguiendo unas pautas, pues lo que sería la parte que tiene que ver con el donante y luego la parte que tiene que ver con control de calidad también y luego finalmente con lo que es la infusión en los pacientes. Eso por una parte. Y luego en cuanto a lo que sería el secretoma, las vesículas extracelulares, claro, mi vertiente científica me dice que esto hay que estudiarlo, hay que intentar entender mucho más y de hecho tenemos un proyecto, tenemos colaboraciones en este sentido, pero por otra parte también pienso, después de haber visto cómo diseñamos los procesos de producción y teniendo en cuenta que al final, por ejemplo, las células mesenquimales pues son células que están vivas, es decir, que tienen esa capacidad de respuesta a un entorno patológico. Os ponía como ejemplo antes, cuando trabajamos en este medicamento para pacientes de enfermedad de injerto contra el huésped, que esas células son capaces de ver que hay una respuesta inmunitaria descontrolada y luego reeducan el sistema inmune para que eso no pase. Claro, yo si estas células que estoy cultivando en el laboratorio a gran escala y las tengo todas guardaditas, ahora no me quedo con las células, me quedo solo con sus productos, que serían las vesículas, esos productos no han estado expuestos a un entorno patológico. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que ir a buscar es un bioreactor o un contenedor de células donde las estamos expandiendo, en el cual recreemos de alguna manera ese entorno. Eso de alguna manera sería como un avatar o como un gemelo. Y entonces yo creo que sí, que esas células que han producido las vesículas ya lo habrán hecho en una situación bastante parecida a la patológica. Y eso debería ser útil a nivel terapéutico. También es verdad que las vesículas nos dan esa posibilidad de modificarlas, ya sea modificando genéticamente la célula parental, entonces tenemos que pensar que seguramente las vesículas tendrán un cargo determinado, o bien a posteriori podemos utilizar química para intentar modificarlas después. Pasa que después de la experiencia que hemos tenido nosotros, creo que los rendimientos son muy bajos, no estamos ahí todavía, como producir gran cantidad de vesículas. De todas formas, es un campo que está, yo creo que creciendo muy rápido. Sí que es verdad que si hoy nos vamos al PubMed y miramos qué publicaciones hay, por desgracia la gran mayoría son revisiones, cartas al editor y digamos que estudios propiamente, tanto preclínica
como clínica, que hay casi nada, pues nos falta esa evidencia, nos falta, y eso es lo que estamos intentando nosotros, crear evidencia, pero siempre basada en este rigor, ¿no? Intentar tener una buena preclínica, un buen proceso, nuevamente, pues siguiendo todos los estándares de calidad, las regulaciones que le tocan, y luego, naturalmente, llegará el momento, si todo va bien el año que viene, para hacer un First in Man en colaboración con nuestros colaboradores de Badalona, de Can Ruti, del Instituto del Corazón. Muy bien, Francina, volvemos a los pacientes. Tú llevas ya unos cuantos años en este tema de aplicación de terapia génica en el sistema sanitario público. Me gustaría preguntarte primero cómo es la percepción de los pacientes y sus familias, porque entiendo que son enfermedades muy duras, con un mal pronóstico en general, con poca esperanza. ¿Cuál es tu percepción de cómo reaccionan cuando les das esta posibilidad de entrar en estos ensayos de terapia génica? A ver, nosotros trabajamos en enfermedades neuromusculares, claro, es distinto de lo que hablaban mis compañeros, porque aquí ponemos directamente el gen con el virus dentro del cuerpo del paciente, no podemos extraer las células y modificarlas. Y han sido dos, bueno, una, la que ya se ha podido llevar a la vida real, que llamamos nosotros, ya fuera de ensayo, y otra que estamos haciendo más en ensayos y que pues uno de los ensayos ya se ha acabado y ya se ha presentado resultados a la agencia americana, la FDA. La primera es la atrofia muscular espinal y sabemos que la atrofia muscular espinal de tipo 1, que es la más severa, si logramos tratar a estos niños de manera presintomática, un niño que la historia natural de la enfermedad pues, sería fallecer al año de vida con problemas respiratorios, problemas de deglución y sin ningún tipo de movilidad, pues ahora los que han sido tratados pueden estar caminando, corriendo, hablando, comiendo normal y respirando sin ningún tipo de soporte. Para esto hace falta un screening al nacer y esto es lo que tendrá que acompañar a muchas de estas terapias, porque cuanto antes se pongan, la enfermedad está menos evolucionada, el niño pesa menos, con lo que pondremos menos carga de virus y menos efectos secundarios y esto será importantísimo. Si actuamos tarde, sabemos que la eficacia será menor y esto las familias lo hemos de explicar muy bien y lo han de entender muy bien. Y la otra enfermedad, que es la distrofia muscular de Duchenne, pues esta está en fase 3 de ensayo clínico, uno de los ensayos ya está acabado, otro, bueno, hay varios, otro ya el regulamiento está acabado y falta poco para que se acabe, los resultados son bastante esperanzadores, pero han habido un problema con el que no contábamos. Y es que en la población española, en todo el mundo, pero aquí ha sido especialmente alto, hay una alta prevalencia de anticuerpos contra los virus que usamos para estas terapias génicas. Y más de la mitad de los niños se han quedado fuera de la terapia. Con lo que hemos de estudiar más, hemos de trabajar más y ya se está, pues hay un estudio para eliminar transitoriamente estos anticuerpos, para ver si podemos tratar o en caso de que se necesite una segunda infusión. Pues hay una serie de barreras que nos lo han dificultado, algunas mutaciones que no son candidatas, pero a los niños que sí que han podido entrar y sobre todo si entran de pequeñitos, los resultados son muy esperanzadores, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la evolución natural de la enfermedad, siempre teniendo en cuenta que para tener una buena eficacia, cuando antes tratemos, mucho mejor. Interesante. O sea que, desde tu punto de vista, uno de los retos más relevantes ahora mismo es la detección del presintomático. Y esto Totalmente. te lo pregunto desde la ignorancia porque realmente no lo sé. Sí. O sea, estas enfermedades no están en las pruebas del talón que se hacen a los recién nacidos. No están, pero en la hay cartera. un proyecto piloto para atrofia muscular espinal. Ya está en muchos países dentro de la cartera y en España ya en algunas comunidades lo han implementado porque creo que cuesta unos 2 euros esta detección. Es algo realmente que cuesta muy poco. Y no tiene nada que ver tratar al niño sin síntomas o tratar al cabo de 2 meses, cuando ya tiene síntomas. El primero, seguramente hay muchas probabilidades de que haga una vida normal y el segundo, pues necesitará ventilación, necesitará una gastrostomía y no podrá caminar nunca. O sea, esto es importantísimo. En 2 meses, en 1 mes, el screening neonatal para las enfermedades progresivas de las cuales ya tenemos tratamiento es algo que, por lo que hemos de luchar que se implante cuanto antes mejor. Tenía para ti también una pregunta sobre las principales barreras, pero una ya me la acabas de decir, que es este tema de los pacientes con anticuerpos contra el vector que estamos utilizando para llevar estos genes a las células que hay que modificar genéticamente, ¿no?
Y qué importante es esto, porque realmente yo creo que lo has mencionado también antes, que en la historia de la terapia génica ha habido muchos baches en el camino que se han ido solucionando poco a poco, y solo el paso de todas estas décadas ha permitido que estemos donde estamos, ¿no? Bueno, creo que vamos bastante bien de tiempo, o sea que os voy a hacer alguna pregunta más, pero ahora ya me gustaría que fueran abiertas y que cada uno, a ver si entramos en un debate. Hay una cosa que últimamente me llama la atención, que todo el mundo habla de la medicina personalizada, ¿no? Es como el último must do, ¿no? Ahora tenemos que ir todos a la personalizada, pero por otro lado la industria huye de la medicina personalizada, porque en cuanto a la efectividad de ese tratamiento, por ejemplo en estas enfermedades ultra raras, es muy difícil recuperar la inversión ejercida, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Porque por un lado está este tema de vamos a personalizar todo al máximo, pero por otro lado estamos buscando donante halogénico, vectores generales para que se puedan utilizar en todas las enfermedades ultra raras, etcétera, ¿no? Yo veo como una divergencia ahí. ¿Cómo lo veis? Si me permites. Antes os explicaba que una de las aplicaciones de las células mesenquimales son precisamente en este entorno inflamatorio o en el que el sistema inmune pues, está un poco descontrolado. Pero lo que es interesante, aunque no las queremos para convertirlas quizás en hueso o en cartílago, aunque sí, depende de qué aplicaciones, es que todos los procesos regeneradores tienen una fase que es inflamatoria, es decir, que luego las podemos utilizar allí. Y fíjate que entonces quizás estas células que pueden ser utilizadas de una manera más general, las podemos como especializar para depende de qué tipo de terapias sean necesarias. Con esto lo que quiero decir es que quizás ese fondo inmunomodulador puede ser utilizado para diferentes fines y de alguna manera vale la pena esa inversión para producir grandes cantidades de células que sean halogénicas de un donante. Naturalmente tenemos que buscar la manera para que sean compatibles cuando tienen que ser compatibles y luego personalizarlo, esta vez sí, a la patología en concreto que queramos abordar. Yo no sé si en otros tipos de terapias eso también podría ser, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, las NKs, ¿no? Quizás en lugar de los linfocitos. No sé si sería una posibilidad. Bueno, todo necesita mucha investigación aún. Este es un buen mensaje. Por ejemplo, las NK son otro tipo de células del sistema inmunitario que se pueden... A ver, el problema es, por ejemplo, si ahora yo os he dicho que nuestro sistema inmunitario está acostumbrado a detectar cosas que son ajenas a nosotros, como los virus o las bacterias, pero si a mí me ponen células T de otra persona, mi sistema inmunitario también va a decir esto no es mío y también se lo va a eliminar. Entonces, si queremos utilizar las células CAR-T que vengan de donantes, que sería mucho más práctico, sería coger una persona sana que de estas células T, la empresa o la academia las modificaría genéticamente y las guardaría congeladas, de forma que cuando el paciente necesite esa terapia ya está disponible para utilizar. Entonces, esto hace que los pacientes se puedan tratar antes, que no avance la enfermedad, que estas células del sistema inmunitario también estén más sanas, porque estos donantes sanos no han recibido quimioterapias, están de mejor forma, pueden ser más jóvenes. Entonces, es muy atractivo, pero tiene este problema, ¿no? Pues que nuestro cuerpo va a reconocer esas células CAR-T como ajenas a nosotros. Entonces, eso quiere decir que estas células CAR-T de los donantes sanos las tenemos que modificar genéticamente para que se escondan de nuestro sistema inmunitario. Y eso quiere decir más modificaciones genéticas. Y esto, las empresas farmacéuticas están trabajando mucho en esto, porque si conseguimos que estas células T funcionen igual de bien que nuestras propias, pues esto va a abaratecer costes, claramente. Una alternativa es que dentro del sistema inmunitario, aparte de estas células T, hay otras células que también podrían luchar contra el cáncer, como son las NK. La ventaja de las NK es que si me las dan, mi cuerpo no las reconoce como extrañas y no las elimina. Entonces, yo podría ser tratada, si yo tuviera cáncer, podría ser tratada con células NK de una persona sana. Pero aún no entendemos exactamente cómo funcionan estas NK, si van a matar el tumor, no las podemos congelar de momento, con lo cual esto ya invalida, ¿no? que sean unas terapias ya preparadas que las tengas en el congelador si no las puedes congelar. Entonces tenemos que entender cómo congelarlas para que cuando las descongelemos estén vivas. Hay una serie de cosas que vamos a superar, porque hemos superado cosas peores que descongelar NKs, yo creo, pero que requieren de inversión y requieren de estudios y en ello estamos.
Yo creo que hay como mucho movimiento, por ejemplo, se habla ahora mucho de las enfermedades estas con N de 1, ¿no? Sí. O sea, enfermedades ultra raras para las que igual hay 10 pacientes en todo el planeta. La industria que tiene que hacer un vector específico para esta enfermedad, más los ensayos clínicos, en el momento que has acabado el ensayo clínico ya no quedan pacientes, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el campo realmente tiene que ir un poco por ahí, ¿no? Por buscar aproximaciones probablemente público-privadas, ¿no? de colaboración entre la industria y los hospitales y realmente encontrar una manera en que tenga no solo eficacia y seguridad, que esto lo damos todos por supuesto, sino también coste-efectividad, ¿no? Porque al final siempre va a haber una tensión económica en los sistemas de salud públicos y los privados empiezan también en Estados Unidos a no financiar todo lo que se les presente, ¿no? Con lo cual, este siempre va a ser un factor relevante a tener en cuenta. No sé cómo lo veis. Sí. Francina, yo que te diría, ligado con esto, porque estas terapias, por ejemplo, que se van desarrollando y que son tan específicas, en el momento en que la industria no tiene interés, y lo hemos visto que han habido algún tipo de terapias que luego te pone withdrawn, esa terapia ya no está disponible, pero quizás van a haber nuevos pacientes en un futuro. ¿Cómo se ve en el sector? Es decir, ¿van a licenciar ese protocolo para producirlo porque, por ejemplo, un actor del sistema público sea pues, capaz de producirlo en el clínico, en un banco de sangre y tejidos, por ejemplo? Bueno, hay casos, ¿eh? Hay casos y financiados muchas veces privadamente por familias o por grupos, asociaciones con pues, una enfermedad muy, muy rara, pero es como algo muy aislado esto. Yo creo que cuando la edición génica ya podamos, ahora en células funciona bien in vitro, en modelos murinos, pero cuando ya pueda pasarse a humanos y podamos hacer, pues con el sistema, van cambiando mucho todos los sistemas de edición génica, pues quizás será más fácil hacer todas estas reparaciones para enfermedades. O sea, tenemos toda la maquinaria que sea la misma para todas las enfermedades y únicamente tendremos que cambiar, ¿no?, el reconocimiento de secuencias a dónde tendrá que ir. Lo que sí hay ahora es enfermedades quizás no tan raras, pero bastante raras, y que sí que hay pues, mucha colaboración también público-privada y de asociaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto para el déficit de merosina, que en España pues, habrá unos 30 pacientes o algo así, pero tenemos un consorcio con todo el mundo y tanto con clínicos básicos, intentando desarrollar distintas terapias, mucha colaboración, nada de competitividad, mucha ayuda de unos a otros y con proyectos académicos y privados y intentando llegar a tratar una enfermedad neuromuscular muy, muy difícil porque el gen es enorme y no lo podemos hacer más corto como en el caso de Duchenne, como en la distrofia muscular de Duchenne, pero se conseguirá. Y esto ha sido también gracias a las asociaciones de pacientes. En España tenemos asociaciones de pacientes potentísimas, algunas para 10 pacientes o 15 pacientes. Y yo creo que se asocian con las del resto del mundo y son un motor para que se consiga llevar adelante alguna de estas terapias. Y espero que sí, que se vaya a conseguir. Sí, es que estamos hablando antes fuera de cámara que realmente el desarrollo de algunos de estos ensayos clínicos requiere una escala económica que el sistema público claramente no puede financiar o con mucha dificultad, ¿no? Solo la industria va a poder hacerlo y de ahí yo creo que la importancia de esta colaboración público-privada, ¿no? Pero por otro lado la industria, lógicamente, como tal industria, siempre va a buscar un beneficio en lo que haga, ¿no? Y ese equilibrio es siempre el más complicado de resolver desde mi punto de vista. No sé si eso os ha quedado algo en el tintero que tengáis ganas de decir. Bueno, yo creo que, claro, necesitamos más inversión, porque, bueno, lo vimos con el COVID, ¿no? Que cuando el mundo se paró y se invirtió para tener una vacuna, tuvimos una vacuna eficaz en un año, bueno, más de una. Y esto es porque teníamos mucha investigación detrás que tuviéramos todas las herramientas sólidas para poder desarrollar esto. Pero esa inversión que se hizo en ese momento y esa colaboración entre academia y sectores privados hizo que fuéramos muy rápido y yo creo que tenemos mucho talento en España y en todo el mundo, estamos muy bien, colaboramos mucho entre nosotros con
otros investigadores de Europa, de Estados Unidos, del mundo, con empresas privadas, porque estamos en consorcios internacionales con empresas privadas, y si tuviéramos una inversión más rápida, más grande, podríamos ir más rápidos y podríamos avanzar mucho más rápido. Está claro que es la única manera, ¿eh? Y también eso, que es que son muchos miles de enfermedades raras y muchos miles de pacientes que están en la cola, ¿no?, esperando una solución. Y que el ecosistema es complejo, porque no solo que no quede todo únicamente como que la empresa o la academia va a sacar el medicamento para esa patología concreta. Quizás el paciente, con suerte, pues va a sobrevivir y va a sobrevivir bien, con una calidad de vida, pero es muy probable que necesite seguramente otros tratamientos o otra ayuda, y con lo cual seguramente es importante que existan también estas iniciativas privadas. Sí, y quizá pues como mensaje recordar, ¿no?, que una enfermedad rara, en la mayoría de las genéticas sobre todo, es que es una lotería genética, que te cambia una letra o un trocito de tu DNA. Y esto, pues a nivel de población, hemos de ver que si hemos tenido la suerte de no tenerla, pues entre todos tenemos que ayudar a los pacientes y a las familias que sí que las tienen, porque puede tocar a cualquiera de nosotros. Está claro, está ¿No? claro. Y este esfuerzo a nivel de la población es muy, muy importante. Cuando te toca a ti es el 100%, ¿no? Con lo cual ya el hecho de que seáis pocos no significa que no sea... Sí, no el sea portador relevante. de una atrofia muscular espinal, el portador es 1 de cada 50 entre nosotros, es muy alto, o sea que nos puede tocar de cerca a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia y amigos. Es muy importante que nos concienciemos de la... Y oye, Francina, aunque sea tan poco frecuente, antes cuando tú me explicabas, bueno, preguntabas la parte esta de cómo podemos hacer algo tan específico de una manera que sea sostenible, podemos utilizar plataformas, los vectores, lo que sea, que sean, digamos, únicas para muchísimas enfermedades distintas, de alguna manera abaratecer los costes. Sí, para grupos de enfermedades sí, ¿no? Grupos de enfermedades pues, del riñón o neuromusculares, probablemente sí, aunque cada una tiene sus problemas específicos, pero yo creo que lo que va a avanzar ahora, por ejemplo, en Duchenne, si se consigue, pues hay todas las distrofias musculares de cinturas que se verán pues, con un empujón y será todo mucho más rápido para llegar al paciente. Sí, seguro que sí. Creo que con Estoy ese aquí mensaje presionando. acabar, es un mensaje positivo que yo creo que acaba la mesa de una manera muy adecuada. La verdad es que ha sido muy interesante lo que habéis explicado y yo creo que no hay mejor manera que terminar este BNIU, este vertical dedicado a la salud, hablando de estas terapias avanzadas que abren un camino de esperanza, que todavía hay recorrido, que es verdad que necesitan de mucha inversión, pero lo que comentabais, ¿no? Cuando te toca a ti, te toca de cerca, pues evidentemente pues quieres que la investigación y se haga todo lo posible pues para paliar tu enfermedad y si no la tuya, pues la de los que vendrán, por lo cual pues muy importantísima la investigación. Ponemos el punto final a esta Barcelona New Economy Week, ya saben, este evento que fomenta y promociona la conexión y la transformación digital de las empresas hacia la industria 4.0, este evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Y terminamos también pues, agradeciendo a la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular, la cual ha hecho posible que hagamos hoy esta sesión para terminar este vertical dedicado a la salud. Y agradecer también a los patrocinadores, al Ayuntamiento de Barcelona, a la MB, a Barcelona Activa, a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat, al BBVA, Ibercaja, Port de Barcelona, Cimalsa, Incasol, Acció, AENA, Akbar y por lo que refiere al apartado de salud en el que estamos ahora, también a la Barcelona Health Hub y al Hospital Clínic. Gracias y espero que nos veamos en la siguiente edición, pero eso ya será el año que viene. Gracias a todos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat.
Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.